Tema 1. Conceptos y antecedentes en la innovación educativa en educación infantil. Metodologías y tendencias actuales en la innovación educativa. Aprendizaje y servicio APS. El APS articula procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad, con una intencionalidad pedagógica y otra solidaria. Los requisitos básicos del APS son: protagonismo activo del alumnado, servicio solidario y aprendizajes intencionadamente planificados. El APS permite trabajar los contenidos curriculares desarrollando el compromiso social y la adquisición de valores democráticos. Comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje buscan la transformación social y cultural del centro y su entorno, superando el aislamiento de los centros para mejorar la calidad educativa. Existen 3 requisitos básicos: metas compartidas, participación crítica igualitaria y activa de todos los agentes, e interculturalidad incluyendo la diferencia. Las comunidades de aprendizaje se basan en estrategias como grupos interactivos, tertulias dialógicas, biblioteca tutorizada, formación de familiares, participación educativa de la comunidad, modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, y formación pedagógica dialógica. Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Estas metodologías se basan en la investigación, la negociación igualitaria, la responsabilidad individual, la actitud de cooperación y la toma de decisiones consensuadas. El aprendizaje basado en problemas parte de problemas de la vida real para movilizar diferentes conocimientos y habilidades. El aprendizaje basado en proyectos se centra en un tema que sirve de eje conductor para abordar diferentes contenidos curriculares de forma integrada. Talleres. Los talleres se conciben como espacios de trabajo y aprendizaje, ya sea como aulas específicas o como organización dentro del aula. Los talleres se fundamentan en la naturaleza activa de los estudiantes, su deseo por descubrir, manipular, jugar, actuar y experimentar. Un futuro difícil de dibujar. La innovación educativa se debate entre el cambio y la consolidación, surgiendo continuamente nuevas tendencias que no siempre se llegan a consolidar. Algunas tendencias actuales son la neuroeducación, la metacognición, el blended learning y flipped classroom, la robótica y programación, y la gamificación. Neuroeducación. Utiliza conocimientos del cerebro para mejorar el aprendizaje, enfatizando principios como el papel de las emociones y diferentes tipos de memoria. Metacognición. Implica la autorregulación del aprendizaje, subdividiéndose en metamemoria, metacomprensión, metaatención, metalectura y metaescritura. Blended y flipped classroom. Combina enseñanza presencial y virtual, optimizando el tiempo en el aula para actividades prácticas y colaborativas. Robótica, programación y pensamiento computacional. Desarrollan habilidades lógicas y de resolución de problemas, con aplicaciones limitadas pero crecientes en educación infantil. Gamificación. Adapta principios de los juegos para aumentar la motivación y el compromiso con dinámicas, mecánicas y componentes específicos. Estas tendencias tienen diferentes grados de desarrollo e impacto, y su aplicación en educación infantil presenta retos y limitaciones específicas. No todas las innovaciones son profundas o transformadoras. Las tecnologías como la inteligencia artificial, realidad aumentada y Big Data tienen potencial educativo, aunque no fueron creadas específicamente para este FN. La brecha digital y las desiguales condiciones familiares pueden limitar la eficacia de algunas metodologías innovadoras. Mapa de la innovación educativa. Existen diferentes perspectivas para abordar los ámbitos de la innovación educativa, desde las más reduccionistas centradas en el proceso de enseñanza o en la gestión institucional, hasta las más comprensivas e integradoras. Se pueden identificar 3 ámbitos principales de la innovación educativa: la gestión institucional, el currículum y la enseñanza. Gestión institucional. Prácticas políticas, enfocadas en la negociación de conflictos y la toma de decisiones. Prácticas administrativas, incluyen la planeación, dirección, organización, comunicación y evaluación. Currículum. Prácticas de elaboración de diagnósticos, definición de modelos y estrategias de recolección de información. Prácticas de estructuración curricular, definición de modelos y enfoques curriculares. Prácticas de evaluación curricular, definición de modelos y construcción de estrategias de recolección de información. Enseñanza didáctica. Prácticas de planeación didáctica, elaboración de registros, construcción de modelos y definición de procesos. Prácticas de intervención didáctica, construcción de estrategias didácticas y medidas para la enseñanza. Prácticas de evaluación de los aprendizajes, diseño de instrumentos y construcción de estrategias. Además, se pueden clasificar las innovaciones según el alcance de los cambios, estructurales, curriculares, profesionales y político-sociales. Cambios estructurales, afectan a todo el sistema educativo o a la configuración de los distintos niveles. Cambios curriculares, relacionados con el diseño y desarrollo del currículum, estrategias de enseñanza y componentes del currículo. Cambios profesionales, referidos a la formación, selección y desarrollo profesional de los docentes. Cambios político-sociales, afectan a la distribución del poder en educación y la relación de los agentes sociales con la enseñanza escolar. El legado pedagógico del S20, antecedentes de la innovación educativa.
La innovación educativa debe inscribirse en un marco superior que defina la propia concepción de educación, atendiendo a los condicionantes históricos y contextuales. Las propuestas de innovación se inspiran en las corrientes de pensamiento desarrolladas a lo largo del siglo XX como las de Dewey, Montessori, de Crowley, Neil, Agatsy, Makarenko, Freinet o Freire. Especial mención merece el movimiento de la Escuela Nueva, que aportó ideas como la importancia de la actividad, iniciativa y autonomía del alumnado, un nuevo papel del docente, una nueva visión de la infancia y la necesidad de actuaciones personalizadas. Concepto de innovación educativa. La innovación supone la introducción de algo nuevo que produce mejora, pero no todo cambio es una innovación. La innovación es algo más planeado, deliberado y sistematizado que el cambio, el cual es más espontáneo. Lo nuevo en innovación se asocia a formas o maneras nuevas de hacer o utilizar algo, no necesariamente algo nunca antes inventado. La innovación educativa se entiende como el deseo y la acción que mueven a un profesor, a una profesora o colectivo de profesores y profesoras, a intentar realizar mejoras en su práctica profesional, con la finalidad de conseguir la mejor y más amplia educación para sus alumnos y alumnas. La innovación educativa se caracteriza por ser un proceso, no una acción puntual, un proceso problematizador y una praxis, un proceso situado que parte de la experiencia concreta, y un mundo de comprensiones y significados diversos, plurales y a veces contradictorios. Términos afines a la innovación educativa. Cambio, es la transformación de un estado a otro que puede ser intencional o espontáneo. Aunque toda innovación implica un cambio, no todo cambio es una innovación. La innovación es un cambio deliberado y sistematizado para mejorar un proceso educativo, mientras que el cambio puede ocurrir sin una intención de mejora específica. Mejora, es el proceso de hacer algo mejor o más eficaz. La mejora puede ser resultado de la innovación, pero no necesariamente implica una innovación si no se introducen elementos nuevos. Una mejora puede lograrse a través de una mayor experiencia o conocimiento en la aplicación de un método existente. Novedad, es la introducción de algo nuevo o diferente. La novedad es un componente de la innovación. Sin embargo, no toda novedad conduce a una mejora. La innovación se diferencia por ser una novedad que produce una mejora sustancial y duradera en el proceso educativo. Proceso, es el conjunto de acciones o pasos sistemáticos para lograr un objetivo. La innovación educativa se entiende como un proceso continuo y deliberado, no como una acción puntual. Es un proceso cultural y de praxis reflexiva en el que se toman decisiones basadas en la experiencia y el juicio profesional. Calidad, una innovación en educación debe ser sostenible, ampliamente adoptada y estar asociada con mejoras significativas. Esto distingue las simples novedades de la verdadera innovación, que produce un impacto duradero y substancial. Praxis, es la práctica reflexiva y deliberativa informada por juicios previos. La innovación se considera una praxis, donde los docentes no solo aplican métodos nuevos, sino que reflexionan críticamente sobre su eficacia y relevancia en el contexto educativo. Mejora, se refiere a la optimización de métodos, materiales y prácticas previamente utilizadas en la educación. La mejora puede o no ser innovación en sí misma. Por ejemplo, un método puede mejorar debido a un mayor conocimiento o experiencia sin necesariamente ser considerado una innovación. Sin embargo, si la mejora implica la introducción de elementos nuevos, entonces podría considerarse una innovación. Evaluación. Las innovaciones educativas deben ser evaluadas en función de las metas y objetivos específicos de un sistema educativo determinado. No pueden ser transferidas directamente de un sistema a otro sin considerar el contexto. Fases del proceso de transformación educativa en un centro. Sensibilización. Esta fase implica crear conciencia sobre la necesidad y la importancia de implementar cambios en el centro educativo. Se destaca la importancia de formar a todas las partes involucradas, incluyendo familias y docentes, en una nueva metodología educativa. Se inicia con una reflexión sobre las acciones que pueden mejorar los resultados educativos y se basa en el análisis de la realidad social del centro y los recursos disponibles. Prioridades. En esta etapa se identifican las debilidades y fortalezas del centro para determinar las acciones prioritarias que promuevan una mayor inclusión educativa y éxito académico. Se enfatiza la necesidad de priorizar las cuestiones más urgentes para ser más eficaces en el proceso de transformación. Se establecen comisiones mixtas de trabajo para traducir las ideas en acciones concretas, involucrando a todos los agentes educativos a través de actuaciones educativas exitosas y asambleas representativas. Planificación. Una vez identificadas las prioridades, se procede a la planificación de las acciones necesarias para convertirse en una comunidad de aprendizaje. Esta decisión debe surgir del consenso alcanzado a través del diálogo inclusivo que involucre a toda la comunidad educativa. La planificación se convierte también en un ejercicio formativo, donde se aprende a tomar decisiones de manera colaborativa. Toma de decisión. En esta última fase, toda la comunidad educativa visualiza la escuela deseada en el futuro y se compromete con su transformación. Se trata de un proceso donde se invita a soñar con la escuela que se quiere alcanzar y se decide cómo llevar a cabo este proceso creativo. Este punto marca el inicio de la transformación hacia una comunidad de aprendizaje y supone el comienzo de un camino de cambios significativos en el centro educativo. Tema 2. Hacia un paradigma otro, NIS como Suggest Politics. CEO protagonistas de la transformación social.
El concepto de adultocentrismo. El adultocentrismo expresa la cristalización de preconceptos que construyen modos de ser y estar de las personas, según la edad. Se trata de una estructura sociopolítica y económica donde el control lo toman y ejercen los adultos, mientras que la infancia es sometida a subordinación. La infancia hegemónica se refiere al modo eurocéntrico de entender la niñez, reproduciendo el carácter patriarcal y adultocéntrico de la sociedad. La CDN como un gran avance es superadora del paradigma anterior y por tanto una conquista a mantener, pero comprendiendo sus limitaciones para la participación plena de niños y niñas. Los niños y adolescentes cuentan con derechos propios reconocidos desde 1989 a partir de la CDN. La CDN no es documento para los niños, sino un trabajo realizado por adultos pensando en ellos. Antes de la CDN existían la Declaración de los Derechos del Niño de 1924 y la de 1959. Antes de la CDN en la historia no oficial, hubo pensadores, pedagogos y educadores que construyeron propuestas pedagógicas alternativas centradas en los niños. La CDN habilita a los niños/diagonalas y adolescentes a ejercer el derecho a exigir sus derechos, supera el paradigma de situación irregular y presenta el paradigma de protección integral en torno a las 3P: protección, provisión y participación. Limitaciones de la CDN. No es un documento de los niños, sino de adultos pensando en ellos. Parte de la idea de infancia hegemónica. Les separa de la esfera pública/diagonal política. El derecho a la participación no aparece como tal, sino como derecho a la expresión y opinión en la vida cultural, artística y de ocio. El interés del niño es lo que el adulto considera. La jerarquía entre adultos y niños. Permanece. El paradigma del CEO. Protagonismo y las cuestiones. Para avanzar hacia él. La niñez y adolescencia no solo como colectivo con derechos específicos, sino también como un conjunto de subjetividades con incidencia real en procesos generales de carácter político y social. Es necesario refundar las relaciones sociales intergeneracionales. El paradigma del protagonismo infantil plantea la necesidad de refundar la relación adulto-niño. El protagonismo social de la niñez nos interpela a cuestionar el adultocentrismo patriarcal, elevando y/diagonal o consolidando el estatus político y social de los niños. Postular el protagonismo de la niñez consiste en considerar a los niños y adolescentes como sujetos sociales y políticos con capacidad para decidir, optar, cuestionar, soñar en tanto personas al igual que los adultos, pero de diferente modo, y que estas acciones verbales afecten a la sociedad. El ejercicio del protagonismo requiere de adultos que lo promuevan y cedan espacios de poder. La relación niño-adulto exige la afirmación del protagonismo de ambos, no una relación de unos sobre otros, sino de trabajo conjunto asumiendo desafíos comunes. Problematizar la participación de los niños en distintos escenarios públicos nos interpela a considerar la especificidad de su agencia política. Abordar cuestiones políticas desde la perspectiva de los niños implica imaginar nuevos caminos para pensar la noción de política. Postulamos el CEO-protagonismo como necesidad ética, enmarcado en una teoría crítica de las teorías de infancia. Un niño no puede actuar o decidir por todos igual que una persona homosexual no puede decidir por todo un colectivo. Conocimientos mínimos. El adultocentrismo es la tendencia a centrar la realidad y las decisiones en la perspectiva de los adultos, relegando las experiencias, opiniones y necesidades de los niños y niñas a un segundo plano. Esta concepción subestima la capacidad de los niños y niñas para comprender el mundo y participar en él de manera significativa. La infancia como construcción social implica reconocer que la noción de lo que significa ser niño o niña varía según el contexto cultural, histórico y social en el que se encuentren. Esto desafía la idea de que existe una única forma de ser niño o niña, permitiendo reconocer y valorar la diversidad de experiencias y expresiones infantiles. La Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, representa un avance significativo al reconocer los derechos específicos de los niños y niñas, superando el paradigma anterior que los consideraba como sujetos pasivos. Sin embargo, es importante comprender que la CDN tiene limitaciones en cuanto a garantizar la participación plena de los niños y niñas, especialmente en contextos donde persisten desigualdades estructurales y culturales. El paradigma del CEO-protagonismo busca superar estas limitaciones, promoviendo la participación activa y significativa de los niños y niñas en la toma de decisiones que les afectan. Para avanzar hacia este paradigma, es necesario cuestionar y transformar las estructuras y prácticas que perpetúan el adultocentrismo, promoviendo espacios inclusivos donde las voces y perspectivas de los niños y niñas sean valoradas y tenidas en cuenta. Tema 2. CDN Art. 12. El derecho del niño a ser escuchado. Introducción. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, establece el derecho de los niños a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afectan. Este derecho a la participación es uno de los principios generales de la CDN, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo, y la consideración primordial del interés superior del niño.
Desde la aprobación de la CDN en 1989, se ha logrado progreso en la elaboración de leyes, políticas y metodologías para promover la aplicación del artículo 12. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades, el respeto a este derecho sigue viéndose obstaculizado. Objetivos de la observación general. El objetivo principal es apoyar a los Estados partes en la aplicación efectiva del artículo 12 para aumentar la comprensión de su significado y consecuencias. Abundar en el alcance de las medidas necesarias para su plena aplicación. Destacar enfoques positivos en su aplicación. Proponer los requisitos básicos para que se tengan debidamente en cuenta las opiniones de los niños. Derecho individual y derecho de los grupos de niños. La observación general distingue entre el derecho a ser escuchado de cada niño individualmente y el derecho a ser escuchado aplicable a un grupo de niños. Los Estados partes deben considerar a los niños como grupo que debe ser escuchado, esforzándose por hacerlo incluso cuando resulte difícil evaluar la edad y madurez. Análisis jurídico. Párrafo 1 del artículo 12. Los Estados partes tienen la obligación de adoptar medidas para hacer respetar plenamente este derecho. El niño tiene derecho a no ejercer este derecho, siendo una opción y no una obligación. El artículo 12 establece que su interpretación y observancia deben guiar la aplicación de todos los demás derechos de la CDN. La CDN reconoce al niño como sujeto de derechos, no solo de protección y provisión. Párrafo 2 del artículo 12. El derecho a ser escuchado es aplicable a todos los procedimientos judiciales y administrativos que afecten al niño. El niño puede ser escuchado directamente o a través de un representante. Los procedimientos deben estar adaptados a los niños y ser accesibles. Medidas para garantizar la observancia del derecho. Audiencia. El entorno donde se escuche al niño debe ser propicio y generar confianza, con un adulto dispuesto a tomar en serio sus opiniones. Preferiblemente la audiencia debe ser en privado. Condiciones básicas para la observancia. Todos los procesos de participación de los niños deben ser transparentes e informativos. Los niños deben recibir información completa, accesible, atenta a la diversidad y apropiada para su edad sobre su derecho a expresar libremente su opinión y a que ésta sea tenida en cuenta. Voluntarios. No se debe obligar a los niños a expresar opiniones en contra de su voluntad, y se les debe informar que tienen la opción de dejar de participar en cualquier momento. Respetuosos. Las opiniones de los niños deben ser tratadas con respeto, dándoles siempre la oportunidad de iniciar ideas y actividades pertinentes. Las cuestiones sobre las cuales los niños tienen derecho a expresar sus opiniones deben ser relevantes para sus vidas y permitirles utilizar sus conocimientos, habilidades y capacidades adaptados a los niños. Los ambientes y métodos de trabajo deben adaptarse a la capacidad de los niños, proporcionándoles el tiempo y los recursos necesarios para prepararse, sentirse seguros y contribuir con sus opiniones. Incluyentes. La participación debe ser inclusiva, evitando cualquier forma de discriminación y promoviendo oportunidades para que todos los niños, incluidos aquellos marginados, tengan la posibilidad de participar. Apoyados en la formación. Los niños pueden desempeñar roles de instructores y facilitadores, por lo que necesitan recibir formación para fortalecer sus habilidades en este sentido. Seguros y atentos al riesgo. La expresión de opiniones puede conllevar riesgos en ciertas situaciones. Los adultos deben tomar precauciones para reducir la posibilidad de que los niños sufran violencia, explotación u otros riesgos. Responsables. Es fundamental comprometerse con el seguimiento y la evaluación de la participación de los niños. Tienen derecho a recibir una respuesta clara sobre cómo su participación ha afectado a los resultados. Observancia en el ámbito escolar. El respeto a este derecho es fundamental para la realización del derecho a la educación. Se deben adoptar medidas para fomentar oportunidades de que los niños expresen sus opiniones en la escuela, como promover el papel activo del niño en un entorno de aprendizaje participativo. Incluir las opiniones de los niños y sus padres en la planificación del currículo y programas. Practicar los derechos humanos en las instituciones educativas. Garantizar la participación del niño en los procesos disciplinarios. Conclusiones. La realización del derecho del niño a ser escuchado es una obligación clara e inmediata de los Estados partes. Requiere desmantelar las barreras que inhiben la oportunidad de que los niños sean escuchados y crear entornos propicios para que puedan ejercer este derecho. Su cumplimiento supone un desafío, pero es un objetivo asequible si se aplican las estrategias indicadas. Tema 3. Análisis de las tecnologías tangibles para la educación infantil y principales estrategias pedagógicas. Tecnologías digitales. Diferentes tecnologías utilizadas en educación infantil. Tabletas, iPads, teléfonos inteligentes, robots, computadoras portátiles, televisión, cámaras, IoT y dispositivos portátiles.
Aplicaciones, libros electrónicos y juegos digitales. Codificación/programación. Los niños y niñas pueden aprender a codificar/programar utilizando robots tangibles, tabletas y teléfonos inteligentes. Desarrollan habilidades motrices FNAS, coordinación mano-ojo y colaboración. Alfabetización. Las tabletas ayudaron a los estudiantes a mejorar las habilidades de escritura, lectura y matemáticas. Se han utilizado aplicaciones, libros electrónicos y juegos como herramientas digitales. Enfoques pedagógicos, enfoques y marcos utilizados. Construccionismo, Versetal, 2014. Adie, Kanaki y Kalogianakis, 2018. Pak, Blackwell et al., 2016. Teoría de la autodeterminación, Lalinti, 2015. Desarrollo tecnológico positivo, Elkin, Sullivan y Vers, 2016, Sullivan y Vers, 2016, Versetal, 2014. Theory of Mobile Learning, Lalinti, 2015. Game Based Learning, Kanaki y Kalogianakis, 2018. Otros hallazgos. Intervenciones de género y educación infantil. Interacciones sociales. Creatividad. Relación de juego y aprendizaje. Experiencias sensoriales, uso de manos y dedos para tocar. Conocimientos mínimos. Las TIC en la educación infantil pueden aportar positivamente al aprendizaje lúdico, el compromiso y la reflexión, según la teoría de Piaget. La investigación respalda que los niños pueden resolver problemas y manipular información simbólica a través de tecnologías tangibles, lo que les permite expresarse, reflexionar y explorar sus representaciones externas. En el aula de educación infantil, se pueden utilizar diversas tecnologías digitales tangibles, como tabletas, teléfonos, robots, computadoras portátiles, televisión, cámaras, entre otros. Además, se emplean aplicaciones, libros electrónicos, juegos digitales, entre otros recursos. La inclusión de elementos digitales en el juego motiva a los niños y se considera una plataforma para la educación en seguridad cibernética desde temprana edad. Las interfaces naturales, NUI, son especialmente apropiadas para la interacción de los niños debido a su capacidad para conectar con las aplicaciones. Los enfoques educativos que respaldan el uso de las TIC en el aula de educación infantil incluyen el construccionismo, ADIET-PAC, teoría de la autodeterminación, desarrollo tecnológico positivo, Theory of Mobile Learning y Game Based Learning. Estos enfoques abarcan áreas como el aprendizaje, el juego, las necesidades especiales, la motivación y otros aspectos pedagógicos fundamentales para el desarrollo integral de los niños. Según la OMS, los educadores no deberían exponer a los niños a pantallas hasta los 2 años de edad. Esto se debe a preocupaciones relacionadas con la salud ocular, la obesidad, el riesgo cardiovascular, la dificultad para trasladar lo aprendido en el mundo digital al mundo real y la falta de desarrollo del pensamiento simbólico. Las recomendaciones incluyen seguir la regla 20-20-20, seleccionar aplicaciones de alta calidad educativa, limitar el tiempo de pantalla, evitar su uso como estrategia habitual para calmar al niño y apagar las pantallas antes de dormir. Tema 4. Procesos de escucha y participación infantil en el marco de la educación infantil. La perspectiva de los derechos humanos en la construcción de la ciudadanía. El siglo XX fue testigo del reconocimiento de los derechos de la infancia, plasmados en la Convención de los Derechos del Niño, 1989. La Convención considera a los niños como personas activas, con intenciones, intereses y potencialidades, y con derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta. Sin embargo, aún se manifiestan prácticas sociales que silencian o invisibilizan la participación de la infancia. Generar procesos de escucha y promover la participación infantil es un reto y una responsabilidad social derivada del compromiso con la Convención. La participación infantil se relaciona con el enfoque sobre la ciudadanía, la teoría relacional, la perspectiva ética y los derechos humanos. Aunque la Convención no hace referencia explícita al derecho de participación, existen artículos que conducen inequívocamente a este derecho. La participación infantil hacia un conocimiento emergente sobre la infancia. La participación infantil supone un proceso activo donde niños y adultos se involucran en la discusión, toma de decisiones y construcción de significados. La investigación educativa ha recogido estudios que involucran de forma activa, voluntaria y consciente a los niños, reconociendo sus derechos. Los procesos de escucha deben conducir a la participación de los niños, a través del reconocimiento del otro y la comunicación bidireccional e igualitaria. La tarea esencial es promover la participación desde entornos como la educación infantil, que pueden favorecer su cambio, mejora y transformación. Se debe apostar por una infancia más activa, avanzando hacia una participación protagónica. Construcción de una participación protagónica. Marcos sustentadores de procesos de escucha y participación infantil. Los procesos de escucha y participación deben constituirse en torno a principios básicos que los orienten y faciliten la construcción de un marco útil. Un marco de interés es el trabajado por Lancaster, 2006 en Escocia, denominado GRAMPS, cuyos principios son: reconocer que los niños poseen múltiples formas de expresión. Asignar espacios para la comunicación. Otorgar el tiempo necesario para la escucha.
Proveer oportunidades. Suscribirse a una práctica reflexiva. Estos principios se han de apoyar en valores como el respeto, la igualdad, la honestidad, la colaboración y la creatividad. Existen técnicas participativas que se presentan como amigas de los niños, como el uso del dibujo, métodos gráficos y videográficos, fotoentrevistas, etc. Revisión de estudios que abordan la participación de los niños en la EI. Se presentan estudios desarrollados en las últimas 2 décadas que tienen como nexo la participación activa, consciente y voluntaria de los niños. Estos estudios abordan diversos ámbitos temáticos: espacio, transición educativa, calidad educativa, participación en procesos de evaluación, visión de los niños sobre la escuela, su propia escuela y vida cotidiana, participación en el currículo, entre otros. Se observa una tendencia emergente hacia la utilización de un multimétodo que combine técnicas visuales, orales y escritas para recoger la perspectiva infantil. La investigación en este ámbito tiene una escasa presencia en el contexto español, existiendo experiencias de interés en el marco europeo e internacional. Principios, valores y técnicas para la participación infantil. Principios de escucha y participación infantil. Reconocimiento de múltiples formas de expresión. Los niños poseen diversas formas de expresión que deben ser reconocidas. Espacios para la comunicación. Es fundamental asignar espacios adecuados para la comunicación infantil. Tiempo para la escucha. Proveer el tiempo necesario para escuchar a los niños es esencial. Oportunidades y práctica reflexiva. Ofrecer oportunidades para la participación y adoptar una práctica reflexiva en la educación. Valores fundamentales. Respeto al derecho de decidir. Respetar el derecho de los niños a decidir si quieren participar y cuándo desean hacerlo. Igualdad de oportunidades. Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños. Honestidad. Mantener la honestidad en el proceso de participación. Colaboración. Fomentar la colaboración entre niños y adultos. Creatividad. Promover la creatividad en los métodos de participación. Técnicas de participación infantil. Técnicas familiares, presentadas de forma atractiva a los niños. Estas técnicas son sencillas, fáciles de ejecutar y pueden realizarse en grupo. Técnicas participativas, incluyen el uso del dibujo, métodos gráficos y videográficos, y fotoentrevistas, todas diseñadas para ser amigables y accesibles para los niños. Beneficios de la escucha y participación infantil. Competencia, autonomía y sentido crítico. S del adultocentrismo. Al abandonar el adultocentrismo y promover la participación infantil, se incrementa el sentimiento de competencia, autonomía, creatividad y sentido crítico y dialógico. Desarrollo personal y social. La participación desde edades tempranas favorece la construcción y fortalecimiento de una sociedad más democrática. Participación activa en la educación infantil. Proceso activo. La participación infantil debe ser un proceso activo y es la base de una educación para la democracia. Derecho pedagógico. Es un derecho pedagógico de la escuela que ayuda a reflexionar sobre el lugar del alumnado, evitando limitar su papel como actores del contexto educativo. Involucración en la toma de decisiones. Niños y adultos deben involucrarse en discusiones, intercambios de ideas, toma de decisiones y construcción de significados, enriqueciendo el pensamiento y la comprensión de la realidad compartida. Cambio y mejora en la educación infantil. Respeto a los derechos de la infancia. Implicar a los niños en procesos de investigación y mejora educativa respeta sus derechos y cambia la manera de pensar sobre nosotros mismos. Transformación educativa. Los procesos de escucha y participación en la educación infantil pueden favorecer cambios y mejoras basados en las experiencias y vivencias cotidianas de los niños. Participación protagónica. Apostar por una infancia más activa significa avanzar hacia una participación en la que los niños desarrollen proyectos personales y colectivos con incidencia social, ayudando a valorar a la infancia como un colectivo poderoso que debe ser escuchado. Importancia de la participación infantil. Desarrollo de sociedades democráticas. Educación infantil como base. La participación infantil es fundamental para el desarrollo y mejora de las sociedades democráticas, comenzando desde la educación infantil. Derecho esencial. Ser escuchado y participar en asuntos que afectan a los niños es un derecho esencial que está poco ejercido en nuestra sociedad. Responsabilidad social. Establecer procesos de escucha y promover la participación infantil es un reto y una responsabilidad derivada del compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN. Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño 2. Observación general en grado 7. Destaca la necesidad de respetar las opiniones e intereses de los niños, quienes tienen la capacidad de efectuar elecciones y comunicar sus sentimientos, ideas y deseos de diferentes formas. Observación general en grados 12. Reflexiona sobre el rol del adulto en promover la escucha de los niños, señalando que la actitud de superioridad del adulto es el mayor obstáculo para una participación infantil eficaz. Se enfatiza la necesidad de una actitud centrada en el niño. Apuntes conclusivos. La participación activa de los niños en la investigación supone el reto de encontrar técnicas adecuadas para rescatar su voz. Se deben considerar condicionantes como las peculiaridades comunicativas de los niños, la selección de los participantes, la perspectiva ética y la importancia de llevar a la práctica las aportaciones de los niños.
Es un ámbito de investigación escasamente explorado en España, por lo que se deben diseñar y desarrollar nuevos trabajos que profundicen en diversos focos desde la perspectiva infantil. La investigación en este ámbito puede contribuir a la mejora de la educación en las primeras edades. Tema 5. Transformación organizativa en la escuela y principios de intervención desde la innovación educativa. Innovación y procesos de cambio. La innovación constituye una acción sistemática y sistémica de carácter global que compromete al conjunto del sistema y la totalidad de la comunidad educativa. La innovación trata de transformar en profundidad los sistemas educativos y con ellos, la naturaleza de la escolarización y la propia práctica escolar. A pesar de que la innovación constituye en este momento una práctica emergente, no se trata de un fenómeno nuevo, pues siempre ha estado inmersa en procesos cíclicos en los cuales se han concentrado muchos esfuerzos en tratar de mejorar la eficiencia en el mundo escolar e introducir nuevos relatos pedagógicos. Lo que marca la diferencia entre el momento actual y los anteriores es el carácter holístico que impregna la innovación moderna, que implica necesariamente la generación de sinergias entre todos los factores que operan en un sistema educativo, que compromete a todos los agentes que participan y que construye y orientan su acción a partir de la asociación absolutamente intrínseca entre los procesos de innovación y evaluación. Los procesos de innovación en el siglo XXI han de estar íntimamente relacionados con los procesos de cambios sociales, personales, institucionales y culturales. La evaluación educativa y su influencia en la innovación. La evaluación educativa supone una forma específica de conocer y relacionarse con la realidad para tratar de conocerla en profundidad y orientar su proceso de construcción favoreciendo cambios y mejoras. Es una praxis transformadora. Desde la perspectiva metodológica, en la evaluación se dan cita conjunta los principios de la investigación, de la construcción de instrumentos de recogida de información y de la medición educativa. Evaluar supone siempre el acto de establecer el valor de algo y para conseguirlo no basta con la simple recogida de información evaluadora, pues tenemos que interpretar la información, ejercer una acción crítica sobre ella, buscar referentes, contextualizarla. La evaluación legitima ciertos tipos de prácticas educativas frente a otras y discrimina, lo que tendrá reconocimiento social y educativo de lo que no recibirá apenas consideración. De la evaluación surge un tipo de conocimiento muy trascendental, el axiológico. El desarrollo de la evaluación educativa es fundamental para la mejora y la innovación de todos los ámbitos educativos, sistemas, programas, servicios, profesores, alumnos. La evaluación y el marco axiológico. Existe un lazo profundo entre la naturaleza de la evaluación y su correspondencia con las características técnicas específicas que convendrá aplicar en su diseño y construcción. Hacemos referencia a la necesidad de respetar y considerar que de la evaluación también surge un tipo específico de conocimiento trascendental, el axiológico. El conocimiento evaluador y el axiológico han sufrido periodos en los que se ha intentado entender su evolución por separado. La axiología es la conciencia de la evaluación, es el faro que debe iluminarla y es también la legitimadora del diseño global de sus procesos. Evaluación del desarrollo. La evaluación del desarrollo es un modelo que supone una superación del clásico binomio evaluación formativa-sumativa, pues exige la aplicación de nuevas lógicas y es especialmente efectiva en el estudio de la práctica docente en situaciones de innovación y de cambio. Patton la describe como intencionalmente diseñada para evaluar los fenómenos educativos en el contexto de las sociedades modernas y supone focalizar y usar la evaluación considerando simultáneamente tanto el camino como la destinación. Esta nueva naturaleza implica necesariamente que los procesos sobre los que se apoya sean interactivos y cíclicos. El concepto de evaluación de desarrollo va íntimamente asociado al de pensamiento evaluativo estratégico. En definitiva, evaluar un proceso innovador implica conocer toda la información posible de dicho proceso y situarla para su explotación más comprensiva e intensiva en los contextos sustantivos en los que se produce. Principios básicos de la evaluación moderna. La simple observación de la realidad ya la modifica. Decidir lo que se evalúa y cómo se evalúa exige un plus de responsabilidad por parte de los evaluadores. Lo que observamos no es el fenómeno en sí mismo, sino el fenómeno expuesto a nuestro método de preguntar. Se enfatiza la importancia que tiene la metodología para la evaluación, así como el uso plural de los diferentes sistemas de recogida de información evaluativa y los momentos evaluativos. La evaluación se potencia analizando procesos simultáneos e interaccionándolos de forma sistémica y sistemática. Contemplar la evaluación de la innovación vinculada e interaccionada con otras evaluaciones enriquecerá notablemente nuestra comprensión del fenómeno y facilitará la toma de decisiones. La evaluación es el único instrumento potente del que disponemos para superar los procesos de incertidumbre de los sistemas educativos provocados por su desarrollo en los marcos sociales actuales que son de altísima complejidad. La evaluación debe superar la fase de utilización ligada exclusivamente a la certificación de la calidad para construirse en la clave de la construcción de la misma. Tendencias en evaluación aplicadas a procesos de cambio e innovación. Tradicionalmente la evaluación ha sido definida como un proceso lineal, donde son las características del programa a evaluar las que determinan el diseño y la metodología a emplear. Esto presupone una mirada estática y predeterminada del fenómeno educativo, que no está alineada con los procesos innovadores emergentes.
Respecto de los nuevos planteamientos evaluadores emergentes y de las teorías fundamentales que los sustentan, surgen nuevas formas de entender la evaluación, cuando ésta se ha de aplicar a la innovación que exige la aplicación de nuevas lógicas en la ejecución y análisis de sus procesos. En este contexto es donde aparece la evaluación de desarrollo. El binomio innovación-evaluación. La innovación y la evaluación constituyen un binomio indisociable en el contexto de la educación moderna. La innovación fundamenta su credibilidad en su capacidad para crear parámetros de éxito de actuación en el contexto de una sociedad impredecible. En las sociedades actuales, este cambio se dinamiza mediante dos tipos de impulsos: la confianza en los agentes que han de llevarlo a cabo y la necesidad que tienen de mostrar de manera absoluta resultados que no presenten dudas y que sean homologables. Trabajar ambas actividades de manera simultánea y coordinada provoca efectos altamente deseables. Por un lado, la evaluación guía y dota de credibilidad a la innovación, y por otro, la innovación substantiva y aporta relevancia y significado a la evaluación. La evaluación constituye la piedra angular sobre la que se va construyendo la innovación desde una perspectiva sistémica. Su actuación deberá negociarse de manera continua y deberá aportar reflexión valorada para el conjunto del sistema. Aspectos a tener en cuenta antes de iniciar un proceso de innovación/evaluación. Definir la innovación, describir de manera detallada y comprensiva todo aquello que los innovadores pretenden llevar a cabo, estableciendo claramente el marco teórico donde se sitúa la innovación. Determinar los agentes involucrados y su grado de implicación. Todos los grupos involucrados en la innovación deberán participar sin que valga ningún tipo de excusa. Su compromiso proporciona una mirada mucho más profunda, diversa y rica sobre la misma. Reconocer los contextos. Los responsables de la innovación deben estar muy pendientes de los referentes clave del sistema. La innovación moderna necesita generar diseños de intervención de carácter flexible. Los evaluadores deben ayudar a la interpretación de la información en sistemas complejos. Identificar el propósito de la evaluación en el contexto de la innovación. Establecer de manera clara el propósito de la evaluación, aportando evidencias que proporcionen los elementos necesarios para retroalimentar los procesos innovadores. En síntesis, definir la evaluación de manera precisa, determinar e involucrar a los agentes clave, reconocer adecuadamente los contextos e integrar la evaluación en el proceso innovador. Pasos de un proceso evaluativo en el desarrollo de una innovación educativa. Identificar las preguntas evaluativas. Dada la imprevisibilidad de la innovación, las preguntas deberán incluir la posibilidad de introducir cuestiones acerca de las consecuencias no intencionadas. Recoger las evidencias. Exigir que las evidencias sean de calidad y faciliten la comprensión profunda de los hechos. Organizar y analizar las evidencias. Decidir cómo organizar y analizar la información derivada de las evidencias en función de las necesidades evaluativas de la innovación. Interiorizar la interpretación de la información en el proceso de construcción del conocimiento educativo innovador. Transformar las observaciones derivadas de las evidencias en conocimiento útil para guiar la innovación. Movilizar el nuevo conocimiento. Utilizar el conocimiento generado de manera extensiva e intensiva, creando nuevos ambientes de aprendizaje. Sostenibilidad. Valorar la capacidad de incorporar la innovación a las rutinas habituales de la institución. Recomendaciones para iniciar procesos de innovación e integrar los roles de innovación y evaluación. Estar abiertos a ideas de mejora, estar preparados para tomar riesgos y aceptar problemas y errores. Ser pragmáticos, saber crear equipos y consolidarlos en el tiempo, orientando sus esfuerzos hacia los objetivos de la innovación. Con capacidad para la negociación, ser capaces de negociar y renegociar con todos los implicados dada la importancia del trabajo coral e interdisciplinario. Tema 6. Conocimientos mínimos. Concepto de observación y dificultades relacionadas con la subjetividad. La observación es una técnica de investigación en contextos sociales que permite a los docentes identificar información valiosa para su acción educativa. Sin embargo, este proceso está atravesado por la propia mirada del observador, lo que puede influir en la toma de decisiones. Algunas de las dificultades relacionadas con la subjetividad en la observación son: imprecisión de los medios sensoriales, lo que puede hacer que algunos estímulos pasen desapercibidos. Selectividad de la atención, que actúa como un filtro de la información externa. Efecto de la expectativa, donde la información previa del observador influye en el proceso de observación. Efecto de centración, que supone la sobrevaloración de un estímulo en relación con otros. Efecto halo, cuando se toma la observación anterior como marco de referencia para las siguientes. Efecto de anclaje, donde un valor inicial actúa como punto de referencia para las observaciones posteriores. Para evitar o minimizar estos efectos, es necesario reconocerlos y reflexionar sobre ellos. Necesidad de contraste y reflexión sobre la propia mirada. Observar no es solo ver, sino cuestionar si lo observado está influido por las experiencias previas del observador. Esto implica un trabajo de autoconocimiento sobre ideas, pensamientos ocultos, prejuicios y estereotipos, así como la influencia del contexto histórico, político, familiar, etc. Cuestionar la posición desde la cual se observa y la propia perspectiva ayuda a reconocer las limitaciones de la observación. Como educadores es importante identificar los filtros con los que se observa la realidad, ya que todos tenemos prejuicios que se forman a partir del entorno social y cultural en el que nos desarrollamos.
Herramientas para registrar, analizar e interpretar la información observada. Algunas de las principales herramientas son: diario de campo, instrumento de recopilación de datos que implica la descripción detallada de acontecimientos. Cuaderno de notas, similar al diario de campo, pero con un carácter más descriptivo y la posibilidad de incluir lo inesperado. Registro de incidentes críticos, forma de realizar registros para comprender el origen de problemas y poder enfrentarlos. Lista de control, herramienta para registrar sistemáticamente la presencia o ausencia de características, habilidades o conductas. Escalas de estimación, instrumentos de registro sistemático que permiten establecer un juicio de valor sobre el grado de intensidad o frecuencia de las características observadas. El diario corporal como técnica de observación reflexiva. El diario corporal es una herramienta de reflexión y autoconocimiento que consiste en plasmar en un cuaderno los momentos de la jornada escolar en los que el cuerpo pasa a primer plano. Esto permite llevar a cabo un proceso reflexivo que favorece la indagación en esas manifestaciones corporales, ayudando a pensar en el sentido de las mismas. El diario corporal se vertebra en torno a 4 temas: salud y energía, emociones, comunicación corporal e imagen corporal. Algunas de sus características son que con la práctica se puede mejorar, que conlleva una acción adicional de reflexión y que permite entender ciertos comportamientos. Tema 6. La observación integrada en la praxis de la educación infantil. La observación integrada en la praxis de la educación infantil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de observación? La observación es una acción que realizamos a menudo, pero debemos entenderla como una tarea intencional, planificada y contextualizada en torno a un propósito. La observación nos permite producir un conocimiento situado, contextualizado, que puede servir para respaldar las decisiones que tomemos sobre nuestra práctica educativa. La observación participante y no participante. Como educadoras y educadores, siempre estaremos participando en el contexto observado, por lo que debemos asumir que nuestra presencia influirá en las interacciones. Esto nos lleva a conformar nuestra mirada como observadores/as y a reconocer que producimos conocimientos situados, subjetivos y alejados de la ilusión de objetividad. ¿Por qué y para qué observamos en educación infantil? La observación nos permite cuestionar la existencia de coherencia o consenso informativo, obteniendo información que de otra manera sería difícil conocer. Observar hacia afuera y hacia adentro nos permite visibilizarnos a nosotras y nosotros mismos en el entramado de relaciones del espacio educativo. La observación forma parte de una praxis educativa que integra acción y reflexión, generando conocimiento situado y contextualizado. Esto contribuye a la formación inicial y permanente de las y los educadores, mejorando sus conocimientos teóricos y comprendiendo la profesión desde la realidad. Apunte sobre la mirada y la ética en situaciones de observación. Toda observación queda atravesada por nuestra propia mirada y posición ética, en las cuales existen discrepancias y conflictos que debemos reflexionar y reconocer. Debemos cuestionar nuestra perspectiva, nuestros filtros y prejuicios, para poder reconocer otros puntos de vista. Caja de herramientas, soportes y formatos para el registro de información. Del registro al análisis y a la interpretación de lo observado, algunas opciones. Presentamos diversas herramientas para el registro, análisis e interpretación de lo observado, como el diario de campo, las notas de campo, el registro de incidentes críticos, las listas de control y las escalas de estimación. Una propuesta concreta, el diario corporal de C como técnica para la observación reflexiva. El diario corporal es una herramienta de reflexión y autoconocimiento que permite plasmar y reflexionar sobre las manifestaciones corporales que tienen lugar en la jornada escolar. Esto favorece la indagación en esas expresiones corporales y ayuda a comprender su sentido. El DC puede ser una alternativa valiosa en la etapa de educación infantil, permitiendo la reflexión sobre las experiencias corporales más allá de la narrativa escrita. 7.1 La investigación-acción participativa, IAP, en el siglo XXI. Principios filosóficos, epistemológicos y ético-políticos, de la IAP. La IAP surge en los años 60 como una forma de realizar investigación y de fortalecer la movilización y emancipación de los grupos desfavorecidos. Es una corriente epistemológica, ética y política ligada a la educación popular y al trabajo de Paulo Freire. El acto político de aprender. La IAP rechaza la asimetría de la relación sujeto-objeto de la investigación académica tradicional, buscando construir una relación sujeto-sujeto. La realidad no es objetiva ni la ciencia es neutral, ya que el proceso de aprehensión de la realidad está mediado por el sistema de representaciones de cada persona o colectividad. El conocimiento se genera a través de la praxis, de la intervención en la realidad social. Las metodologías participativas buscan construir nuevas relaciones sociales para transformar la realidad. La validez y la objetividad del conocimiento generado. La objetividad en la investigación social es cuestionable, ya que el investigador influye en lo observado. La investigación descolonizada o participativa tiene el potencial de generar una mayor comprensión analítica y nuevos acercamientos teóricos, al trabajar de la mano con los protagonistas. El conocimiento generado en la IAP no es pleno ni definitivo, sino que se construye entre sujetos con diferentes lógicas e implicaciones.
La IAP busca superar las verdades parciales, generando procesos autocríticos y críticos que permitan construir verdades colectivas y operativas. Dimensiones de la IAP. Es un proceso colectivo, participado y emancipador, que no se limita a la producción de conocimientos sino que se orienta a la acción frente a las realidades sociales. Genera espacios y tiempos para que los miembros de una colectividad compartan ideas, conocimientos y experiencias, piensen juntos, analicen información y evalúen sus prácticas. Tiene como objetivo la transformación de situaciones asimétricas, la construcción de poder ciudadano y el fortalecimiento organizativo. La IAP y la gobernanza participativa. Llevada a sus últimas consecuencias, la IAP conduce a la creación de formas participativas de gobernanza, que dan voz y voto a una diversidad de actores y buscan establecer horizontalidad en los saberes y poderes. Sin embargo, esto requiere una estrategia de concertación que enfrenta inercias y resistencias arraigadas. 7.2 Criterios para la aplicación de metodologías participativas. Corrientes en la investigación participativa. Existe una gran diversidad de metodologías participativas relacionada con los objetivos, situaciones problemáticas, actores implicados, corrientes teórico-políticas y plataformas organizacionales. Las metodologías participativas se generan, aplican y promueven en diversos ámbitos, como agencias internacionales, instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, etc. Hay iniciativas que buscan vincular la reflexión y la acción, ya sea desde el compromiso ético y político de los investigadores, desde grupos y organizaciones populares, o desde la gestión pública. En el ámbito rural latinoamericano se han aplicado metodologías como el diagnóstico rural participativo, DRP, y la evaluación rural participativa, ERP. Desde la antropología se ha desarrollado la investigación descolonizada y la investigación militante. En España, la red CIMAS plantea una corriente crítica de la IAP, proponiendo en su lugar la sociopraxis. El lugar del investigador participativo. Toda investigación tiene un posicionamiento, tácito o explícito. La IAP busca hacer este posicionamiento explícito. El investigador es un actor social posicionado con su género, cultura, perspectiva política y formación educativa, lo que influye en sus respuestas a preguntas básicas como ¿conocimiento para qué y conocimiento para quién? Cuando el grupo u organización de base toma la iniciativa de emprender una investigación-acción, existen mejores condiciones para un trabajo participativo. Quien se involucra en una IAP debe aclarar su posición y papel en el proceso, y tratar de acordar con los demás actores implicados sus lugares y participación. Existe una necesaria correspondencia entre la cuota de poder y la cuota de responsabilidad de cada persona o colectivo. Redes en movimiento en una escala meso. La IAP debe permitir a los agentes recrear las redes sociales, transformándolas desde la auto-reflexión sobre las estructuras existentes. Son los vínculos relacionales y sus dinámicas los que van construyendo a los sujetos y los procesos, no tanto la sociedad en su conjunto o los actores individuales. Es importante implicar a las redes ya en marcha, que tienen potencialidad para transformar y mejorar las calidades de vida. Hay que evitar idealizaciones, tanto de los investigadores/metodólogos externos como de las redes sociales con las que se trabaja. La humildad en la investigación. Antes de llegar como investigadores, ya existen saberes, acciones y redes en la situación a abordar. Quien emprende una IAP debe valorar el saber popular y deconstruir los discursos establecidos, poniendo en diálogo distintas visiones culturales. El oficio de facilitador. El aporte de los agentes AFNES a la IAP consiste en promover la creatividad social y facilitar la construcción participativa de conocimiento diagnóstico, acuerdos y planes de acción. Desempeñan funciones de mediación y dinamización intercultural, pudiendo participar en procesos de diverso alcance. Ayudan a comprender la realidad social como una totalidad concreta y compleja, aportando elementos interdisciplinarios y tendiendo puentes entre actores. Moverse en un terreno de incertidumbre, aprendiendo tanto de los problemas y errores como de los logros. La IAP reticular, el investigador activista y la lucha social planetarizada. Estudiantes y académicos se integran cada vez más a la población afectada y diversifican sus formas de participación en el movimiento social. El activista reflexivo articula acción política y esfuerzos de sistematización y teorización sobre dicha acción. Cuando no se pertenece a un grupo u organización, es necesario indagar sobre los movimientos difusos tendientes al cambio social para identificar alianzas potenciales. El investigador actor debe aclarar su aporte específico y la relación que buscará construir con otros afectados o interesados. 7.3 Itinerarios de trabajo participativo, instrumentación organizativa y metodológica. Alcances y temporalidades. La investigación participativa puede ser de ciclo corto, semanas, medio, meses o largos años, con implicaciones en la duración, amplitud del proceso y tipos de relaciones entre investigadores y participantes. En la IAP de ciclo corto, las entrevistas personales o en grupos pequeños son herramientas clave, donde el investigador se enfoca en la escucha, reflexión, reconstrucción de relatos, priorización y búsqueda de alternativas. La IAP de ciclo medio requiere actitudes y aptitudes de dinamización, apertura, técnicas grupales, visuales, comunicación adaptada y resolución de conflictos, buscando generar resultados rápidos, concretos y visibles.
La IAP de ciclo largo genera procesos de amplia participación social en torno a proyectos comunitarios de desarrollo endógeno, planes integrales, presupuestos participativos, entre otros. Cuando se trabaja por encargo de una institución, es clave cuestionar la coherencia entre lo que declara y lo que realmente hace, adoptando un estilo semilla que aproveche las incoherencias para provocar la reflexión y el cambio. El taller participativo. El taller participativo es una herramienta clave de la IAP, que busca definir y analizar problemas, producir soluciones de consenso y movilizar a los agentes sociales implicados. Los talleres permiten la toma de decisiones de un grupo limitado de personas en un tiempo reducido, en un ambiente distendido y entretenido, pero con plena conciencia del debate y compromisos. Los talleres siguen un proceso de apertura al autodiagnóstico y generación de ideas, y cierre, asunción de decisiones y corresponsabilidades, sin garantizar por sí solos la participación. Los talleres no son espacios tecnocráticos o elitistas, sino momentos de autoinvestigación-acción protagonizados por los participantes, con facilitadores que promueven la participación. Una experiencia de IAP con empresas forestales comunitarias en México. La experiencia se dio en el marco del programa Pasos, orientado a la sistematización de prácticas de desarrollo rural, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, académicos y líderes campesinos. Los talleres, publicaciones y otras actividades del programa fueron la base para la elaboración de una tesis doctoral sobre la construcción de una cultura gerencial democrática en las empresas forestales comunitarias. Los talleres se constituyeron en espacios de reflexión, debate y generación de conocimiento colectivo, que luego fueron sistematizados y difundidos a través de la revista Pasos y la base de datos de PH. Etapas típicas de un proceso de IAP. Primera etapa, planteamiento político-metodológico. La propuesta de IAP puede partir de cualquiera de los agentes implicados, buscando extender la demanda para constituir un sujeto colectivo amplio y representativo. Es crucial definir el equipo de trabajo, el tema o problema a abordar, los roles de cada participante y los compromisos, tiempos y actividades. La participación debe ser amplia, con acceso a la información, diagnóstico, toma de decisiones, planificación, ejecución y evaluación. El grupo promotor inicial va ampliándose a medida que se identifican las redes implicadas, buscando involucrar a más actores. La definición de los ejes de trabajo debe ser colectiva, escuchando distintas voces, reflexionando, priorizando y negociando. Segunda etapa, ciclo de apertura, diagnóstico y propuestas. Se identifica y contacta a los actores relacionados con el tema, apropiándose cada vez más del proceso. Se realiza un diagnóstico colectivo que permita entender cómo se mueven y relacionan los diferentes actores y discursos. La elaboración de sociogramas ayuda a identificar las redes afnes, diferentes, ajenas y opuestas, para formular estrategias políticas. El cruce de temas, posicionamientos de actores y sociograma permite construir una matriz que muestra los discursos, contradicciones y silencios desde las distintas posiciones sociales. Tercera etapa, ciclo de cierre, conclusiones y programación. Se formulan propuestas, se reflexionan, priorizan y tejen consensos para la acción. Se definen responsables, calendarios y plazos, recreando las relaciones y redes. Se invierte en la amplia difusión de los resultados, en formatos adecuados a cada contexto. Reapertura. El ciclo se cierra de manera provisional y dinámica, para volver a abrirse en la puesta en marcha de las acciones, iniciando un nuevo ciclo de evaluación, rediagnóstico y nuevos retos. Conclusión. Existen diversos obstáculos para la difusión de la investigación participativa, tanto en las formas convencionales de organización académica y gestión pública, como en nuestra propia mentalidad. Se requiere superar las barreras artificiales y rígidas clasificaciones del conocimiento para responder a los retos actuales de la humanidad. Están surgiendo nuevas redes y recursos que permiten gestar identidades, rebeldías y embriones de futuro, apoyados en la solidaridad, los saberes y la esperanza. Tema 8. Transformación educativa en la red de centros de Madrid. Los orígenes del grupo. Desde hace casi 16 años, familias y profesorado de diferentes centros públicos de la Comunidad de Madrid se reúnen cada mes de septiembre para diseñar juntos la hoja de ruta del curso. Este grupo de trabajo nómada se mueve por el territorio sin tener una sede o lugar de reunión estable. En sus inicios el grupo surgió ante la necesidad de poner en común lo que se estaba haciendo en las escuelas, compartir logros y dificultades, e iniciar una red de comunicación estable. Aunque la idea de proyectos educativos innovadores declarados de atención preferente por la Administración no llegó a buen puerto, el grupo se planteó otros objetivos que hoy siguen vigentes. Promover una red de centros que facilite el intercambio de experiencias innovadoras y transformadoras, el debate ante problemas comunes y la puesta en común de trabajos y prácticas educativas. Crear espacios de encuentro que enraícen en los centros educativos, generando debates, propuestas y nuevos proyectos de renovación pedagógica. Hacer posibles posicionamientos colectivos del profesorado y familias en torno a temas educativos de trascendencia. Regenerar las energías y cuidar al grupo, que se sabe minoritario en su defensa de la escuela pública. Ampliar y contrastar la mirada con las diferentes realidades de los centros. Temáticas trabajadas.
A lo largo de estos años, el grupo se ha formado y ha debatido sobre una amplia variedad de temáticas, como el bilingüismo, los deberes, la educación ambiental, la jornada continua, la evaluación, la diversidad afectivo-sexual e identidad de género, la educación lenta, las evaluaciones externas, la escuela democrática, las comunidades de aprendizaje, entre otros. Paralelamente han editado una carpeta con experiencias y prácticas educativas que hacen referencia al modelo de escuela pública que defienden, provenientes de los centros que pertenecen o han pertenecido a esta red. La red de centros hoy, de la innovación a la transformación educativa. El curso pasado, 2017 a 2018, la red experimentó un declive significativo en la participación, tanto en el número de colectivos implicados como en el número de asistentes a las sesiones. Esto supuso un punto de inflexión que invitó a la reflexión, el análisis y la propuesta de mejoras. Se plantearon interrogantes como si seguía teniendo sentido la red de centros, qué potencialidades tenía y qué les había aportado hasta ese momento, y si era posible un compromiso más organizado con la red. Tras este proceso se acordó avanzar en el planteamiento, superando el concepto de innovador y autodenominándose Red de Centros por la Transformación. Entienden como transformador un centro que plantea un cambio real en su propia comunidad educativa y, con dicho cambio, una modificación de su entorno. Se propuso establecer encuentros trimestrales con formación teórica y puesta en común de prácticas educativas, combinados con espacios de trabajo en grupos, feminismos y educación. En el curso 2018 a 2019, la red se reencontró con antiguas compañeras y se dio cuenta de que el motor de trabajo que les iba a mover este año sería el feminismo, pues gran parte de los colectivos ya lo estaban trabajando en sus centros. Así se realizaron sesiones como Mujeres y Feminismo en la Educación, quedando pendientes otras como Diversidad afectivo-sexual y de género en la escuela, Currículum feminista. Valoración. A lo largo de estos años, el grupo ha sido un elemento de contacto y reflexión entre centros y personas que trabajan por un modelo de escuela al que no quieren renunciar. Juntas se han sentido escuchadas, apoyadas e informadas, han compartido experiencias, conocido otras realidades y analizado y resistido los envites a los que se han sometido. Ahora, cuando más se necesita de un espacio de resistencia creativa, la red sigue caminando, consciente de la dificultad de mantener grupos de trabajo estables con repercusión en el ámbito educativo. Tema 9. Los profesores como intelectuales transformativos. Devaluación y deshabilitación del trabajo de profesor. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los profesores actuales y futuros de la escuela pública es el creciente desarrollo de ideologías instrumentales que enfatizan el enfoque tecnocrático tanto en la formación docente como en la pedagogía del aula. Este tipo de racionalidad instrumental se expresa de manera poderosa en la formación de futuros profesores, la cual ha estado dominada por un enfoque conductista y un énfasis en el dominio de áreas temáticas y métodos de enseñanza. Implicaciones del enfoque conductista en la formación docente. Subyace una metáfora de producción y una visión de la enseñanza como ciencia aplicada, donde el profesor es visto principalmente como un ejecutor de principios y leyes del aprendizaje efectivo. Los futuros profesores son vistos como receptores pasivos de conocimiento profesional, con poco margen para determinar el contenido y orientación de su programa de preparación. Este enfoque tiende a negar la necesidad del pensamiento crítico, centrándose en el cómo enseñar en lugar de cuestionar los principios subyacentes a los métodos pedagógicos y teorías educativas. Impacto de las ideologías instrumentales en el trabajo docente. Proliferación de materiales curriculares, a prueba de profesor, que reducen al docente a un mero ejecutor de procedimientos y contenidos predeterminados. Pedagogías basadas en la gestión que fraccionan el conocimiento, lo estandarizan para facilitar su control y lo miden a través de formas predefinidas de evaluación. Reducción de las opciones curriculares a un formato de vuelta a lo básico y la introducción de pedagogías basadas en obstáculos y deberes, partiendo del supuesto erróneo de que todos los estudiantes pueden aprender de la misma manera. Los profesores como intelectuales transformativos. La categoría de intelectual resulta útil para repensar el trabajo docente, ya que ofrece una base teórica para examinar la docencia como una forma de tarea intelectual, en oposición a una definición puramente instrumental o técnica. Aclara las condiciones ideológicas y prácticas necesarias para que los profesores actúen como intelectuales. Contribuye a comprender el papel de los profesores en la producción y legitimación de diversos intereses políticos, económicos y sociales a través de las pedagogías que aprueban y utilizan. El papel de los profesores como intelectuales transformativos. Deben ejercer activamente la responsabilidad de plantear cuestiones serias sobre lo que enseñan, cómo lo enseñan y los objetivos generales que persiguen. Tienen un papel fundamental en la configuración de los objetivos y condiciones de la enseñanza escolar, lo cual es imposible dentro de una división del trabajo que les otorga poca influencia sobre las condiciones ideológicas y económicas de su trabajo. Deben contemplar a las escuelas como esferas de lucha por la legitimación de formas particulares de autoridad, conocimiento, regulación moral e interpretaciones del pasado y el futuro. Deben convertirse en intelectuales transformativos, que hagan lo pedagógico más político y lo político más pedagógico. Características de los intelectuales transformativos. Insertan la instrucción escolar directamente en la esfera política, demostrando que la enseñanza representa una lucha por determinar el significado y las relaciones de poder.
Desarrollan formas de pedagogía que encarnen intereses políticos de naturaleza liberadora, tratando a los estudiantes como sujetos críticos y haciendo problemático el conocimiento. Conjugan el lenguaje de la crítica con el de la posibilidad, pronunciándose contra injusticias económicas, políticas y sociales tanto dentro como fuera de las escuelas. Crean las condiciones para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos con el conocimiento y el valor necesarios para luchar por una sociedad más justa y equitativa. 10.1 Las artes como vivencias pedagógicas participativas. Ejes de intencionalidad educativa y desarrollo de identidades. La participación en proyectos artísticos, música, drama, danza, artes visuales, es fundamental para el desarrollo de los siguientes ejes de intencionalidad educativa en la pedagogía participativa. Eje del ser y del estar, desarrollo de identidades personales, relacionales y sociales. Eje de participar y pertenecer, desarrollo de identidades participativas. Eje del explorar y comunicar, desarrollo de identidades comunicativas. Eje del narrar y significar, desarrollo de identidades narrativas. Características de la praxis participativa en educación infantil. La praxis participativa en educación infantil debe ser responsiva, contextual, experiencial, interactiva, comunicativa, compartida, encuadrada en el entorno cultural de los agentes educativos, alumnado, profesorado, auxiliares, familias, comunidad. Beneficios de la educación con y para las artes. Las actividades artísticas constituyen ejemplos de pedagogía participativa. Son un acto creativo generalmente lúdico. El proceso educativo es mediado por el pluriculturalismo y el humanismo. Contribuyen al desarrollo integral individual en múltiples niveles: biológico, afectivo, social, cognitivo, motor e identitario. Proporcionan ambientes educativos holísticos y ricos. Mejoran la calidad del ambiente educativo actuando como un segundo educador e influyendo en etapas posteriores del desarrollo humano. Evidencia empírica sobre los beneficios de las artes. Estudios sobre políticas económicas educacionales y neurociencias cognitivas han demostrado que la calidad artística del ambiente educativo y los cuidados en los primeros 3 años estimulan el desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional y social. Potencian resultados académicos y relacionales de excelencia, extendiéndose a otras fases del desarrollo a lo largo de la vida. Estudios de la Fundación Fred concluyen que la participación en proyectos artísticos potencia la autoestima, autopercepción y autorrealización, estimulando el desarrollo del pensamiento creativo. Dimensión preventiva de las actividades artísticas. La participación en actividades que incluyen música, teatro, danza y artes plásticas, musique, tiene una dimensión preventiva. Fundamenta estrategias terapéuticas comúnmente utilizadas para la rehabilitación de problemas o enfermedades mentales, como arteterapia, musicoterapia, dramaterapia y danzoterapia. Asume una posición importante en las metodologías innovadoras y participativas en educación infantil. Precauciones en la conceptualización de proyectos artísticos. No se debe argumentar de forma simplista que la educación artística promueve automáticamente la creatividad o el espíritu colaborativo. A veces las actividades musique se reducen a la reproducción mecánica de procesos imitativos. El potencial creativo no se concretiza por la simple presencia de la expresión artística, sino por lo que se logra alcanzar con ella. Las artes deben justificarse en base a lo que permiten que otras actividades no puedan. Importancia de la estética en la organización de los espacios. En la pedagogía de Reggio Emilia, la estética asume una función placentera, de acogimiento y de promoción de afectos para los más pequeños en educación infantil. Los espacios donde se desarrollan las actividades musique deben estar bien organizados, considerando aspectos como arquitectura, colores, iluminación, mobiliario y objetos. Estos elementos constituirán la materia prima modelada y transformada por los participantes durante sus vivencias. 10.2 Las artes plásticas y visuales en educación infantil como un modelo de proyecto innovador basado en la observación, participación y creatividad. Objetivos del proyecto. Abordar el déficit de formación en las áreas de educación visual y plástica en educación infantil y primaria. Elevar la calidad de las enseñanzas artísticas en estas áreas. Desarrollar una actividad colectiva destinada a la participación activa del alumnado y a la formación del profesorado. Preparar y montar una exposición de trabajos artísticos realizados conjuntamente entre los grupos creados en el ámbito del proyecto. Fundamentación teórica y marco legislativo. Discusión sobre cómo el desarrollo de proyectos participativos permite la construcción del conocimiento artístico a partir de la experiencia participativa. Argumentación de que la enseñanza con y para las artes parte de la creación de ideas, desarrollo de habilidades y actitudes grupales, haciendo del objeto artístico una realidad cultural de la comunidad. Encuadramiento legislativo, la LOMCE y el rol principal de las artes en el desarrollo de la creatividad, la innovación, la participación, la inclusión y la democratización. Descripción del proyecto. Descripción de la comunidad escolar implicada, Centro de Educación Infantil y Primaria CEIP Miguel de Cervantes de la provincia de Málaga.
Estrategia educativa: invitar a artistas residentes en la provincia de Málaga para desarrollar sus actividades artísticas, organizadas en grupos constituidos por los niños y niñas y sus profesores. Actividades y recursos: utilización de materiales reciclados y diversos, fomentando la creatividad y evitando la repetición, la mímesis y la imitación. Metodología y evaluación. Metodología cualitativa: entrevistas y grupos focales con los participantes. Metodología de investigación-acción: planificación, implementación, reflexión y evaluación constantes. Evaluación del proyecto: análisis del impacto y de los resultados obtenidos. Elementos clave para la planificación y desarrollo de proyectos educativos. Tener una cuestión central educativa, enmarcada en un marco teórico y legislativo con objetivos definidos. Definir un hilo conductor filosófico en la búsqueda de respuestas a las cuestiones educativas propuestas. Identificar los destinatarios del proyecto: alumnado, profesorado, familias y comunidad. Definir los modelos de formación: individual, grupal o comunitaria. Establecer las directrices para los mediadores de la participación. Seleccionar las prácticas y materiales más adecuados al proyecto participativo. 10.3 La música en educación infantil como un modelo de proyecto innovador basado en la observación, participación y creatividad. El papel de la música en el desarrollo infantil. La música enriquece al ser humano a través del poder del sonido y el ritmo, de la melodía y la armonía, elevando el nivel cultural y la belleza. Las actividades musicales originan espacios de empoderamiento y emancipación que combinan cualidades estéticas, éticas y relacionales. La música estimula la creatividad, el rendimiento escolar y el desarrollo del razonamiento espacial de los niños y niñas. El musicar en educación infantil. El musicar es un concepto que refleja la inexistencia de música sin una praxis de descubierta. El musicar puede ser un elemento integrador de los 4 ejes principales de la pedagogía participativa: ser y estar, participar y comprender, explorar y comunicar, narrar y significar. El musicar facilita el sentido lúdico de la actividad, ya que lo más importante es experimentar, descubrir, crear y sentir. El musicar con la voz en educación infantil. Cantar es una actividad indispensable en educación infantil, sostenida en las teorías de pedagogos como Froebel, Dewey y Kodaly. La exploración vocal de los niños y niñas empieza desde muy temprano, con una memoria musical que se desarrolla durante el periodo prenatal. El desarrollo vocal pasa por diferentes etapas, desde los 0 a los 24 meses, donde los niños y niñas van adquiriendo cada vez más competencias musicales. Implicaciones de la falta de formación vocal en el profesorado de educación infantil. La enseñanza del canto está cada vez menos presente en la formación del profesorado de educación infantil. Esto resulta en una menor frecuencia del musicar en las aulas y en patologías vocales en el profesorado, con impacto negativo en el aprendizaje de los niños y niñas. El musicar y el proceso de reproducción interpretativa. El musicar encamina la creación de identidades culturales en los niños y niñas a través del proceso de reproducción interpretativa. La construcción de la identidad personal se inicia en la etapa de educación infantil y depende del ambiente social y de los medios ofrecidos. Cambios metodológicos en los métodos observacionales en educación infantil. Se observa un cambio en los métodos de participación, observación y desarrollo de la creatividad, con un mayor uso de métodos naturalistas. Estos métodos siguen los principios de la pedagogía de las relaciones de Malaguzzi y la teoría de la práctica de Bourdieu. El musicar en la comunidad. Importancia de la participación en actividades musicales con las familias y comunidades, respetando sus ambientes sociales y culturales. Proyectos de musicar en la comunidad como procesos participativos y creativos, con un facilitador que media las interacciones. Inclusión de comunidades desfavorecidas, con un enfoque en el bienestar y la inclusión social. El concepto de musique. La expresión artística como elemento fundamental del ser humano, con la música, la danza y la dramatización como elementos indisociables. El proceso creativo con la música como un proceso evolutivo, presente en diferentes sociedades y culturas. Narrativas de proyectos de musicar en la comunidad. Narrativas enfocadas en los procesos más que en los resultados, con un discurso positivista y descriptivo de los impactos a nivel relacional. 10.4 Repensando la formación del profesorado de educación infantil con proyectos basados en el desarrollo personal intersubjetivo inmersivo. Introducción. Los planes curriculares actuales para formar al profesorado de educación infantil se centran en la adquisición de conocimientos en ámbitos generales como desarrollo psicológico infantil y didácticas específicas. Es importante reconocer el impacto de las experiencias de los primeros 1000 días de vida en el desarrollo de los individuos, lo que conlleva una gran responsabilidad para los educadores. Se argumenta que preparar a maestros de educación infantil implica prepararlos para desarrollar una educación participativa que toque las esferas del desarrollo personal. Ejemplos de proyectos de la Compañía de Música Teatral CMT. Musique, promoción de comunicación y expresión del ser. Muchas personas creen que ser músico está relacionado con saber leer partituras o tocar instrumentos, pero esto no refleja la esencia musical inherente al ser humano. La música está presente desde el nacimiento y es fundamental para la adquisición del habla y la comunicación básica.
El concepto de musicalidad comunicativa se refiere a este proceso orgánico, biológico y universal de comunicación humana que debe ser considerado en la educación del profesorado de educación infantil. Musique y la educación con y para los afectos. Los proyectos de la CMT se enfocan en el bienestar psicosocial, utilizando elementos musicales básicos como materia prima para promover relaciones saludables entre los participantes. Se busca integrar a las familias en los procesos educativos participativos desde el nacimiento, reconociendo la heterogeneidad de las vivencias familiares. El proyecto Germin Arte incorpora objetivos como integrar la armonía con el afecto, valorizar el desarrollo personal y la calidad de la presencia, y motivar la curiosidad y el trabajo en equipo. Proyecto 1000 Pásaros. Este proyecto explora la educación para el desarrollo sostenible a través de constelaciones artístico-educativas, donde la creación artística se articula con la formación y participación de la comunidad. Se busca enseñar a los niños y niñas a escuchar el mundo de forma activa, atenta y poética, desarrollando el simbolismo de conexiones con el medio ambiente. El proyecto involucra diversas actividades, como la construcción de objetos y su sonorización, la creación de instalaciones escénicas y la realización de performances y conferencias. Esta diversidad de dimensiones ofrece un cariz innovador y creativo al proyecto, manteniendo el eje principal de involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso educativo sobre el desarrollo sostenible.